Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, ciclo básico. Muy bien, vamos a entonces a explicar la última tarea del curso Ciencias Sociales, etapa 1, módulo 2. Empieza con un relato que se llama La novia de Ramiro, ¿sí? Entonces hay que leer esta parte. Cuando terminemos esa, seguimos leyendo acá, por favor. Es parte todavía del relato, entonces debemos de leer. Cuando ya hayamos leído, si no comprendimos, por favor, leerlo una, dos o tres veces si es necesario. Luego acá vienen dos tareas, tarea 4 y tarea 5. Dice en la tarea 4, contesten las siguientes preguntas. Y yo acá pues ya les tengo un ejemplo de cómo podrían trabajarlo. Lo pueden trabajar de esta manera. Siempre recuerden colocar el nombre del Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA. Y aquí está, tarea 4. Habría que responder, después de que ya leyeron ustedes el relato, ¿por qué dejaron de estudiar Ramiro y Estela cuando eran niños? Escriben por qué. La pregunta número 2, ¿por qué volvieron a escribirse siendo adultos? Pregunta número 3, ¿por qué abandonaron por segunda vez la escuela? Pregunta número 4, ¿qué pudo haber hecho el centro de tutoría para que ambos no abandonen los estudios? ¿Sí? ¿Qué pudo haber hecho el tutor o el maestro para que no abandonaran el estudio? Y pregunta número 5, si tú fueras el ministro o ministra de Educación, ¿qué harías para ayudar a personas como Ramiro y Estela? Estas preguntas son de análisis, entonces por favor analicen despacio y vayan escribiendo sus respuestas. Tengan en cuenta que es importante que no cometan faltas ortográficas. Muy bien, después de eso nos vamos a trasladar entonces a la tarea número 5. Aquí en esta tarea pues son varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer acá en la tarea número 5 pues es un cuadro y vamos a entrevistar a 5 personas que no hayan finalizado sus estudios. No finalizaron la primaria, el básico, no se han graduado, y les preguntamos por qué no finalizaron, y deben de hacerlo con un cuadro que se parece a esto. Observen, ¿sí? Acá tenemos básicamente un cuadro que es como la que ustedes tienen que hacer. Lo primero que deben de hacer en este caso sería primero escribir el nombre de la persona. Después de eso, preguntarle cuál fue su último grado. Después de eso, preguntarle cuál fue el motivo por qué abandonó la escuela. Siguiente pregunta, ¿qué situaciones le impiden para estudiar ahora que es adulto o adulta? ¿Sí? Entonces acá, luego continuamos, dice, ¿tiene usted habilidad para usar computadora y navegar por internet? Ahí les van a responder sí o no. ¿Le gustaría seguir estudiando? Aquí les van a responder sí o no. Tener en cuenta que las preguntas abiertas son estas, ¿sí? ¿Por qué motivo abandonó la escuela? Entonces va a venir la persona entrevistada y le va a decir, mire, no seguí por situaciones económicas o por esto, por lo otro. Aquí también, ¿qué situaciones les impiden estudiar ahora que son adultos? Ahí les van a decir, no podemos estudiar por el tiempo, por esto, por lo otro. Entonces, y estas otras siguientes preguntas, pues son más son preguntas cerradas. ¿Tiene usted habilidad para usar computadora? Sí, no. ¿Le gustaría seguir estudiando? Sí, no. ¿Sí? Y acá, ¿cuál es el último grado que aprobó? Entonces, entrevistamos a 5 personas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Después de que ya hayamos entrevistado a 5 personas, vamos a continuar con la tarea. ¿Sí? Y acá dice, debemos presentar una hoja en carta con la tabla al igual que el modelo que está en la parte inferior. Ya lo hicimos. Después de eso, lo que vamos a hacer es realizar una investigación. Vamos a investigar las causas de la deserción de estudiantes adultos. ¿Qué significa la palabra deserción? La palabra deserción significa que las personas ya no fueron a la escuela, o en este caso se inscribieron, pero ya no siguieron. Pero específicamente adultos. Si hay personas que se inscriben, por ejemplo, en el programa PRONEA, ¿por qué es que ya no siguen estudiando? ¿Sí? Entonces vamos a investigar eso en el internet. Dice causas de la deserción de estudiantes adultos. Entonces, por lo menos una página de información, y ya cuando tengamos esa investigación, ya sabemos un poquito del tema, vamos a continuar con acá con la tarea. Y dice acá en esta parte, observen por favor, contesta las siguientes preguntas. Pregunta número 1.
¿cuáles son las razones por las que las personas que tú entrevistaste abandonaron la escuela siendo niños? Entonces ustedes van a sacar una conclusión de esas 5 respuestas. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las razones que le impiden a las personas que tú entrevistaste a volver a la escuela ahora que son adultos? ¿Por qué las personas ya no pueden seguir ahora que son adultos? Y la siguiente pregunta, pregunta número 3. ¿Cuáles pueden ser las soluciones a los problemas que presentan las personas entrevistadas y qué les impide volver a la escuela? Ustedes acá tienen que dar una solución para esas personas que ya sí se inscribieron, pero ya no siguieron estudiando. Entonces ustedes deben de dar una solución para esta pregunta. Muy bien. Entonces, y como siempre, también acá les tengo un machote de cómo podrían quedar esas 3 preguntas. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué las personas que tú entrevistaste abandonaron la escuela siendo niños? ¿Sí? Pregunta número 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, para la tarea número 5 serían 3 hojas. Este cuadro de entrevistas, esta investigación del tema causas de la deserción de estudiantes adultos y las respuestas de estas preguntas. Y la tarea número 4, pues solo son 6 preguntas las que ustedes tienen que responder. Perdón. Ahí se recuerdan que esas tareas, por favor, la adjuntan a su portafolio. Y recuerden, Pronea está en donde tú estás.